Pues Christine Lagarde, después de la reunión del Banco Central Europeo, ha sido un mar de dudas. Las inversiones de los hogares han caído, las inversiones de las empresas también han caído y bueno, pues hay una situación de estancamiento y de preocupación en este campo. Lo único que no preocupa es el gasto público y las exportaciones, es decir, anémico total. La inflación doméstica no es satisfactoria, es persistente. La economía de la zona euro sigue enfrentándose a vientos en contra, pero el problema, que os decía, está en el crecimiento. El Banco Central Europeo cree que se va a crecer menos. Recortan una décima para 2024, 0,8%, que con la inflación es crecimiento nominal pírrico negativo, y en 2025 recortan también una décima, al 1,3%. Y el asunto es qué va a pasar a partir de ahora. Y la pelota pasa a Jerome Powell y a la Reserva Federal con dos caminos posibles. Uno, al repunte de la inflación. Dos, a la desaceleración del crecimiento económico. Pues Christine Lagarde, después de la reunión del Banco Central Europeo, ha sido un mar de dudas y vuelve a no despejar el horizonte con respecto a la economía europea. Una economía que está completamente anémica, que depende de Alemania y de Francia que mejoren un poco para salir del atolladero real en el que se encuentra. Y el Banco Central Europeo lo que ha hecho es recortar los tipos de interés 25 puntos básicos al 3,5%, niveles que no se veían desde el 2023, después de tener una pausa en esa zona elevada durante mucho tiempo. Y el asunto es qué va a pasar a partir de ahora. Y la pelota pasa a Jerome Powell y a la Reserva Federal con dos caminos posibles. Y que Christine Lagarde precisamente habla de los dos caminos posibles. Se pierde, no sabe, mira al horizonte, no sabe exactamente qué decir. Y quedan dos caminos posibles a los que tienen miedo. Uno, al repunte de la inflación. Dos, a la desaceleración del crecimiento económico. ¿Y por qué digo esto? Porque no lo digo yo. Lo ha dicho la presidenta de la Institución Monetaria Europea. Que lo veis aquí en pantalla. Dice, la inflación doméstica no es satisfactoria, es persistente. Y por esta razón, Christine Lagarde lo que dice es, en octubre es muy posible que en la siguiente reunión no bajemos los tipos de interés. Primer titular que nos deja el comunicado del Banco Central Europeo y la comparecencia posterior de Christine Lagarde. De hecho, como frase más célebre que publicaba por aquí Walter Bloomberg en su cuenta de X, Lagarde dice, la inflación caerá en septiembre y subirá de nuevo después. Luego Christine Lagarde ha dicho, ¿qué será? Será. Luego lo vamos a ver esta anécdota graciosa. Pues ¿qué será? ¿Será inflación o será desaceleración? Son los dos caminos muy claros que nos deja Christine Lagarde después de su intervención y que le da un papelón enorme a Jerome Powell la próxima semana. Esto es lo que tenemos. A Christine Lagarde le preocupa, uno, el decrecimiento económico y dos, la inflación. Dos cosas que pueden ser incluso antagónicas, pero que están encima de la mesa. Fijaos y escuchemos a Christine Lagarde en uno de los momentos de la reunión que, como veis el titular y que publicaba por aquí Bloomberg, la economía de la zona euro sigue enfrentándose a vientos en contra, pero dice que se fortalecerá después, pero de momento dice hay riesgo a la baja. ¿Qué será? Pues será de momento mazazo. Vamos a escuchar a Christine Lagarde directamente en esta fase de la comparecencia del Banco Central Europeo para que veáis exactamente lo que dice Christine Lagarde. Grew by 0.2% in the second quarter after 0.3% in the first quarter, falling short of the latest staff projections. Growth stemmed mainly from net exports and government spending. El PIB crece por exportaciones netas y por los gastos gubernamentales. El PIB crece, insisto, por las exportaciones netas y por el gasto del gobierno. Pues ya sabemos que incluso el crecimiento, una parte del crecimiento sano no es por el gasto público. Private domestic demand weakened. La demanda privada doméstica es débil. Households consumed less. Firms cut down business investment and housing investment dropped. Las inversiones de los hogares han caído, las inversiones de las empresas también han caído y bueno, pues hay una situación de estancamiento y de preocupación en este campo. Lo único que no preocupa es el gasto público y las exportaciones, es decir, anémico total. While services supported growth, industry and construction contributed negatively. La construcción y la industria han contribuido negativamente. Survey indicators, the recovery is continuing to face some headwinds. La recuperación se está enfrentando a vientos de cara, no a vientos de cola. Los vientos de cara nos frenan y los vientos de cola nos impulsan. Y lo que dice Christine Lagarde es que la recuperación se enfrenta a vientos de cara, a obstáculos en la rueda. We expect the recovery to strengthen over time as rising real income
incomes allow households to consume more. The gradually fading effects of restrictive monetary policy should support consumption and investment. Exports. Bueno, que el hecho de bajar los tipos de interés o de la política monetaria actual que va a dar soporte a que mejore el consumo y que mejore toda esta situación que está diciendo. Should also continue contributing to the recovery as global demand rises. The labor market remains resilient. Bueno, el mercado laboral sigue resiliente, sigue fuerte. The unemployment rate was broadly unchanged in July at 6.4%. At the same time, employment growth slowed to 0.2% in the second quarter, from 0.3% in the first. Recent survey indicators point to a further moderation in demand for labor, and the job vacancy rate has fallen closer to pre-pandemic levels. Bueno, las demandas de empleo están volviendo a niveles de prepandemia, situación en la que a lo largo de la rueda de prensa Christine Lagarde, por volver al punto del análisis, lo que dice es: vamos a hacer que la situación mejore, pero esto va a presionar a la inflación y aún así tenemos vientos en contra del crecimiento. Resumen y conclusión de este primer mensaje de Christine Lagarde: presión al alza de la inflación, presión a la baja del crecimiento, estanflación de libro en el corto plazo. Ese es el contexto de Christine Lagarde, o que nos dice Christine Lagarde. Ese es el contexto para Europa. Una Europa que está viviendo la mayor depresión industrial de Alemania casi de su historia. Hay que remontarse a épocas en las que Alemania no estaba unificada para ver este contexto. Y una industria no tirando ni en Francia, ni en Alemania, ni en Italia, ni en los países principales industriales de la zona euro, con un sector servicios que puede mantener ese frío ahora que pasamos la temporada veraniega, pues una ralentización del crecimiento económico. Pero cuidado, porque Christine Lagarde y el Banco Central Europeo se está preocupando por los salarios, por el crecimiento salarial. Y dice, si crecen los salarios, que está creciendo, y la demanda no tira a la baja, la inflación va a repuntar a la par que el crecimiento va a la baja. Con lo cual no tenemos ni una de las cosas buenas ni la otra. Tenemos lo malo de los dos lados en ese esquema. Y fijaos si es gracioso el contexto, que claro, ha llegado un punto de la rueda de prensa que ha sido súper curioso, que es este que os decía, el que será, será. Vamos a verlo. Fijaos, se atraganta, ahí está, se queda con los ojos abiertos así, y el de comunicación dice, uy. Well, future, I'm tempted to quote, Spanish, que será, será. ¿Qué será, será? Primero dice, brindo por el futuro, o algo así. Dice, esperad, que lo vamos a volver a escuchar. Que esto he hablado y no se ha escuchado. To the future. Eso. I drink to the future. I drink to the future. Bebo por el futuro, por la recuperación. Y luego dice, ¿qué será? Será. Guindos se ríe. Bueno, en fin, por lo menos ha sido un momento gracioso dentro de la rueda de prensa. Mira, Spanish. ¿Qué será? Spanish. Será. ¿Qué será? Será. Because we have consistently said, and we repeat again, that we shall remain data dependent. And that is particularly... Que somos data dependientes y que será, será. Que dependemos de los datos. Bueno, ha sido un momento gracioso, pero que ilustra pues los temores que tiene el Banco Central Europeo. No lo digo yo, lo dice el propio Banco Central Europeo. Fijaos las proyecciones de inflación de cara a este mismo año. Las mantienen al 2,5% para 2024 y las mantienen para el 2025 en el 2,2%. Para el 2024 en el 2,5% y para el 2025 en el 2,2%. Pero el problema, que os decía, está en el crecimiento. El Banco Central Europeo cree que se va a crecer menos. Recortan una décima para 2024, 0,8%, que con la inflación es crecimiento nominal pírrico negativo. Y en 2025 recortan también una décima, al 1,3%, y otra décima para el 2026. Si la maravillosa Europa es crecer durante 3 años consecutivos por debajo del 1%, o más bien por debajo del 2%, porque son 2 años consecutivos por encima del 1% y 2 por debajo del 1% y 2 por debajo del 2%, pues si la maravillosa Europa es crecer 4 años consecutivos, ahora sí lo digo bien, por debajo del 2%, nos va a adelantar por la derecha hasta el apuntador. Claro, con razón coge Draghi y hace el informe y dice, es que hay que buscar motivos para impulsar Europa, que su motivo para impulsar Europa es gastarse 800.000 millones de euros al año para proyectos e impulsar otras áreas de la actividad de Europa. Hombre, si quiere nadar al lado de Estados Unidos, que llega tarde, complicado. Me parece llamativo que nadie esté hablando, o poca gente, dentro de este contexto en el que a lo mejor Europa, y esto es una hipótesis, debería no centrarse tanto en algunas regulaciones que son importantes. Ojo, las regulaciones hay que respetar absolutamente todos los marcos legales y los marcos regulatorios y tal, pero a veces es en exceso. A veces hay una regulación que no tiene sentido y que pone muchas trabas a la hora de la inversión, y esto que quede claro que es mi opinión personal. Y yo creo que Europa está muy centrada en eso y no tanto en buscar la innovación, buscar
la digitalización, buscar el impulso. Están muy obsesionados con prohibir, con regular, que sí, que hay que mirar algunos focos negros que hay siempre, pero ¿por qué no nos fijamos en los espejos que tenemos enfrente, que pueden ser lo que hace Estados Unidos, lo que hace China o lo que hacen otras grandes potencias? Nos estamos quedando rezagados. Y ese es el problema. Y es verdad que todos los economistas ven esta lectura, pero las recetas son muy diferentes. Y es el gran desafío que tiene Europa sobre el contexto actual. Claro, documento en exclusiva también de Fidelity en relación con lo que ha dicho Christine Lagarde y el Banco Central Europeo, que os comparto por aquí, de Salman Ahmed, que es responsable global de macro y asignación estratégica de activos de Fidelity International. ¿Qué dice de Fidelity después de la reunión del Banco Central Europeo? ¿Cuál es el punto de vista de una de las gestoras de fondos más importantes del mundo? Bueno, habla de que, como se esperaba, el Banco Central Europeo ha hecho efectivo otro recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos hasta el 3,5% y que el mensaje del comunicado y de la conferencia de prensa se mantuvo en general sin cambios. Dice, con una fuerte dependencia de los datos, que lo ha dicho antes de hacer la broma esta Christine Lagarde, y sin ningún compromiso previo sobre una futura senda de tipos, que es lo que os comentaba yo antes. Dice, las nuevas previsiones de los servicios de la Comisión mostraron un crecimiento ligeramente inferior en toda la gama de previsiones, junto con una mayor inflación subyacente para este año y el próximo. Dicen, aunque el crecimiento sigue siendo débil, como se desprende de la señal de nuestros indicadores de actividad, la institución monetaria europea sigue centrada en la inflación, que es su único mandato, la cual ha sido persistente debido particularmente a los elevados salarios y a la inflación de los servicios. Y aquí añade la opinión, ¿no? Lo más importante. Consideramos que la próxima oportunidad para evaluar esta postura será en diciembre, cuando el Banco Central Europeo tenga una mejor visibilidad sobre el crecimiento salarial en el tercer trimestre del año. Una de las grandes preocupaciones de la institución monetaria europea, la evolución de los salarios. En consecuencia, esperamos que el próximo recorte de 25 puntos básicos se produzca también en diciembre, lo que supone una postura más agresiva de lo que el mercado está valorando. No obstante, si el crecimiento salarial sigue desacelerándose más rápidamente de lo previsto, esperaríamos una orientación más clara hacia una serie de recortes de tipos de interés que abra un ritmo acelerado de bajadas en 2025, frente al actual de 1 por trimestre. Este es el esquema que está manejando Fidelity. Y a partir de este punto, ¿qué tenemos? ¿O cuál es el siguiente horizonte para el inversor? Pues pasa a la semana que viene, con Jerome Powell y la espada sobre la garganta. Esencialmente porque va a bajar los tipos de interés y el mercado sigue dudando en si va a ser 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Y además porque han entrado en escena ya otros eventos que hacen dudar al inversor o que se genere más volatilidad. Dudar hacia la baja y hacia el alza. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Y así estamos. Un poco como el juego de la cuerda, unos tirando por un lado y otros tirando por el otro, y a ver quién tiene más fuerza. Y el componente electoral es muy importante para la bolsa de Estados Unidos, cerrando el capítulo europeo, y este punto yo creo que os interesa bastante, porque recordemos que SP500 de nuevo vuelve a atacar la zona de resistencia, que la zona de resistencia es la zona de máximos históricos, ¿de acuerdo? Y esa zona de máximos históricos, pues el componente electoral puede ejercer como catalizador después de que se celebren las elecciones positivo. Y hay un documento que quiero compartir con vosotros también de Fidelity International sobre el impacto en el SP500 de las elecciones estadounidenses. El impacto en el mercado norteamericano. ¿Qué pasa con la bolsa cuando se celebran elecciones habitualmente? Pues como veis, en promedio, el SP500 tiene unas rentabilidades muy positivas un año después de que se celebren las elecciones de Estados Unidos. Desde 1928 hasta la actualidad, y lo veis aquí en pantalla, ¿cuántas veces ha subido el SP500 un año después de las elecciones? Pues la mayoría. Simplemente han caído en 1, 2, 3, 4 y 5. 5 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. De 23 elecciones, en 5 ocasiones solo el SP500 ha caído un año después de las elecciones. ¿Estamos en esas? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Y eso es también lo que dice Fidelity International en este documento dirigido al inversor profesional. Que quede claro que esto va dirigido al inversor profesional. Y esencialmente, como vemos aquí, de el año post-elecciones, el año de las midterm, el año post-midterms y el año preelecciones, o el año de las elecciones. El año de las elecciones tiene una rentabilidad media del 9,1%.
¿Qué pasa en el año postelectoral? Una rentabilidad media de la bolsa del 8,3%. Esa es la rentabilidad media de la bolsa el año después de las elecciones. ¿Cuál es el peor año para la bolsa? El año pre-midterm, 2 años después de las elecciones de Estados Unidos. 4,2% de rentabilidades. Por cierto, ¿en qué año coincidiría la peor rentabilidad promedio de la bolsa según Fidelity, con el histórico que tenemos con este ciclo electoral? Pues tendríamos 2025, según esta tesis, año positivo para la bolsa, y 2026, la duda. ¿Os acordáis de los ciclos de Benner que compartimos por aquí? El año en el que marcaban esos ciclos de Benner, que insisto, esto no lo cojáis como algo estable o como algo 100% fiable, sino que es simplemente un ejemplo. Pero ¿os acordáis lo que decían los ciclos de Benner cuando marcaba su ciclo que había que venderlo todo? 2026. Y sí. Y si en esta ocasión Benner tiene razón, y a finales del 2025, o a partir de mediados del 2025, entrado 2026, es el momento para tener un poquito de más precaución en la bolsa. ¿Y si ese es el momento, según este contexto? Yo me parece que como poco invita a la reflexión este tipo de análisis y de gráficos y de pues tesis con respecto a todo esto, ¿no? Por eso, desde Fidelity todavía son favorables a la renta variable estadounidense. Hablan de los años positivos y negativos a la bolsa, qué sectores lo hacen mejor y peor en promedio. Generalmente el sector energético lo suele hacer bien, es el sector que mejor lo hace, con gobiernos republicanos y con gobiernos demócratas, con los dos. Y luego pues hay sectores que lo hacen mejor con gobiernos demócratas. Por ejemplo, consumo discrecional. Lo suele hacer bastante bien. O por ejemplo, servicios de comunicación. Lo suele hacer también bastante bien. Tanto con demócratas como con republicanos. Incluso mejor con republicanos, incluso un poquito mejor con republicanos. Con lo cual, son sectores y segmentos en los que tenemos que prestar atención. Y lo que vaya a decir Powell la próxima semana va a abrir la veda para lo que va a venir en todo esto. Y yo creo que va a ser muy interesante y muy importante desde el punto de vista de la inversión para todo el mundo. Así que, bueno, como siempre, cuando hacemos estos análisis, yo creo que lo importante es que tomemos nuestras propias decisiones, que tengamos en cuenta la estadística, pero que no la sigamos a ciencia cierta, porque las estadísticas están para romperse, simplemente las muestras nos dan caminos que debemos elegir. Las opiniones de gestoras de fondos, como es el caso de Fidelity, también nos abre un abanico de posibilidades que podemos hacer, y son expertos que llevan mucho tiempo en esto y que llevan gestionando fondos de renta variable, de renta fija, del entorno durante un amplio camino. Y recordemos que Fidelity, la visión que tenía para este año es que el ciclo se daba una patada hacia adelante y que no iba a haber recesión en 2024. Esa era la visión de Fidelity. Y yo creo que se está cumpliendo un poco esos pasos por lo pronto. Y es interesante pues tener este tipo de visiones. Así que si os gusta este tipo de análisis, que sé que me estáis viendo desde YouTube, en diferido, no aquí en directo, dejadme vuestro like para hacerme visible que os gustan estos análisis en exclusiva, lo que hemos comentado del Banco Central Europeo, que me pongáis en vuestros comentarios qué opináis, si queréis apoyar el canal, si decís, oye Héctor, te sigo siempre, lo que sea. La única manera de saber que me veis es que me escribáis en comentarios, así que ponedme en comentarios qué os parece todo esto. Os lo pido por favor que me escribáis por ahí en comentarios y que os suscribáis al canal si no lo conocíais, porque así lo hacemos más extensible y más grande para todo el mundo. Así que yo simplemente os digo esto y nos vemos en próximos vídeos.